Seguimos, amados hermanos, con nuestra hermana Débora, acá en la iglesia de Benecer, y las Solas Piedra, Canelón, Uruguay, a través de la radio, ¿verdad? Y hermanos, estamos hablando de Gálatas, estamos hablando de Pablo, estamos hablando de cómo tan rápido, amados hermanos, ya el evangelio lo estaban cambiando. Y ahí él alerta que aun si viene un ángel del cielo y cambiar el evangelio, no le creáis, ¿verdad? Y hoy estamos viendo, amados hermanos, aún 4 peruanos que vinieron al Uruguay y andan recorriendo el interior del Uruguay, ¿verdad? Diciendo que Jesús cambió el nombre, ahora se llama Ezequiel, y que uno de ellos es Ezequiel, que es Jesús. Entonces hoy, hermanos, estamos viendo de todo, amados hermanos, pero lamentablemente, como no se escudriña la Biblia, como no se lee la Biblia, amados hermanos, ¿qué es lo que pasa hoy? Se dejan engañar por cualquiera que vengan, ¿verdad? Se dejan engañar. Y hermanos preciosos, hermanos que son maravillosos, comprados por la sangre de Cristo, pero vienen hoy con un evangelio distinto, amados hermanos, y te cambian la mentalidad. Y entras en un espíritu de error, porque a esa gente lo acompaña un espíritu de Satanás, amados hermanos. Como vemos también que ahora nos quieren hacer que nosotros tenemos que ser judíos, hermanos. Qué poco entendimiento en la palabra, qué poco temor a Dios, cuando el apóstol Pablo, como dice en Gálatas, que lo vamos a estar leyendo, fue arrebatado, amados hermanos, al tercer cielo, ¿sí? Y fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo y enviado a predicar el evangelio a los gentiles, amados hermanos. Miren lo que dice acá en Gálatas 1:11, el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Mira cómo les habla y cómo nos habla Pablo también a nosotros, no solo a los Gálatas, sino a nosotros. Que no es un evangelio de hombre, sino que es un evangelio revelado, como vamos a leer, por nuestro Señor Jesucristo. No es un evangelio por instituciones, que los hombres se tienen que sujetar a las instituciones y no a la palabra de Dios. Amados hermanos, y lo vemos por todos lados. Vemos, amados hermanos, que la democracia entró dentro de las iglesias. La democracia. Y la democracia es del mundo. Nosotros somos teocracia. Lo que Dios revela, lo que Dios nos habla, es lo que nosotros debemos de hacer. Nosotros, amados hermanos, tenemos un rey y tenemos que obedecer a un rey. Y ese rey es nuestro Señor Jesús. Cuando yo aplico la democracia dentro de la iglesia, estoy deshonrando al rey porque yo me debo a la voluntad de él, no a la voluntad humana. No a echar votos para hacer tal cosa dentro de la iglesia. No, es lo que Dios me muestra, es lo que yo debo de hacer. Lo que Dios le muestra a otro pastor es lo que debe de hacer, amados hermanos. Pero hoy la democracia, se juntan los hermanos, te sacan un pastor para afuera, ¿sí? Porque no le gusta la cara, porque no le gusta que está predicando sobre el pecado, sobre la sangre de Cristo, sobre el infierno. Te sacan, amados hermanos, te sacan del medio, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de ellos, que Dios tenga misericordia de ellos, amados hermanos. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres, no es con estrategias humanas. Eso es lo que te quiere decir Pablo. ¿Sí? Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Escucha bien lo que dice Pablo.
Él no aprendió ni de ningún hombre. De ningún hombre. Sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sí? Él es el que hace matar a Esteban. Y los que matan a Esteban tiran la ropa en los pies de Saulo de Tarso, de Pablo. ¿Sí? Era una persona que tenía autoridad. Era joven, pero tenía autoridad. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Y acá, hermanos, también esto la iglesia lo tiene que entender. La iglesia del Señor lo tiene que entender. ¿Cuántos de nosotros seguimos las tradiciones de hombre? ¿Cuántos de nosotros seguimos las tradiciones de la Iglesia Católica? Y no nos hemos desarraigado nuestro corazón a todas esas tradiciones que no son de Dios, que son abominación para Dios. Nacimos dentro del catolicismo, sí. Me casé por Iglesia Católica, sí. Pero cuando empezamos a leer la palabra, nos encontramos que todo lo que hacen está todo fuera de la voluntad de Dios. No hay nada que digan, bueno, esto sí está bien con Dios. No hay nada. Está todo fuera de la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Mira, qué maravilloso y qué profundidad esta palabra. Él tuvo esa revelación de Dios, Dios lo arrebató al tercer cielo, Dios le habló palabras inefables que él no las podía compartir. A través de eso el Señor le deja un aguijón en la carne, que él clamó y el Señor le dijo, bástate en mi gracia, amados hermanos, y Dios le dejó un aguijón en la carne, para que él no se desviara del camino. ¿Sí? Y hermanos, acá habla muy claro, dice, pero cuánto agradé a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Si nosotros pudiéramos entender esto, hermano, ¿sí? Que tú y yo, mi hermana Débora que está conmigo, fuimos apartados para Dios, desde el vientre de nuestra madre, para un ministerio dentro del reino de Dios. Eso es un privilegio maravilloso que tenemos todos nosotros. Pero Dios te manda a ser fiel a su palabra. Dios te manda a ser obediente a su palabra. ¿Comprenden ustedes? ¿Saben qué maravilloso? ¿Sí? Saber que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos santificó a todos nosotros y nos apartó para Él. Después caminamos descarriados, como Pablo, pero luego Dios lo llamó para su reino, porque estaba santificado y apartado del vientre de la madre, como tú y yo, amado hermano. Tenemos que honrar eso. Tenemos que honrar eso con nuestras vidas, con nuestros hechos, amados hermanos. Dice, pero por cuanto agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No porque valiéramos algo, no porque éramos alguien importante, no, nos llamó por su gracia, por su amor, por su misericordia. Y dice, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Miren esto, no consulté enseguida con carne y sangre. No fui a consultar a Pedro, no fui a consultar a Juan, no fui a consultar a Jacobo, no fui a consultar a nadie, sino que lo que recibió de Dios lo puso en su espíritu, en su corazón, lo vivió y lo aplicó. Jamás Pablo se desvió de la doctrina. Pedro quería que los gentiles pasaran a ser judíos, y cuando llegó Pablo, allí ardientemente, Pablo increspó a Pedro por lo que estaba haciendo. Hoy, hermano, se tendrían que levantar bastante Pablos en los 5 continentes para increspar a aquellos que nos quieren hacer judíos. Amados hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Y como decía David Diamond, ¿sí? Preguntale si están circuncidados. Preguntale si están circuncidados. Hablan muy bonito, pero el verdadero judío mesiánico está circuncidado, amados hermanos. Y todavía tiene que tener un papel, ¿sí?, avalando que está circuncidado. Y un papel avalando de qué tribu es, amados hermanos. Por eso no nos podemos dejar engañar. No nos podemos dejar engañar. Que Dios nos ayude. Y revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Saben quién es Jacobo? Jacobo es Santiago. Cuando leemos Santiago, es Jacobo, el hermano del Señor. De esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Amados, por nada del mundo podemos cambiar el Evangelio. Por nada del mundo podemos hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Empecemos a escudriñar la palabra, empecemos a pedir al Señor no ser engañado por nadie, ni por espíritu, ni por hombre. Que Dios los bendiga grandemente y será hasta mañana, si Dios lo permite, junto a mi hermana Débora.